Muy bien, hermanos, arrancamos capítulo 17, versículo 18. Vamos a ubicarnos ahí, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Partimos desde este capítulo y este versículo. Capítulo 17, versículo 18. ¿Estamos bien? Dice el capítulo 17, versículo 18 de Deuteronomio. Y cuando dice, se siente sobre el trono de su reino, ¿verdad? Este era un mandato para los reyes. Entonces dice, escribirá para sí, dice, en un libro, miren, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Este versículo, el capítulo 17, versículo 18, nos muestra el tema o el nombre de este libro. ¿Cómo se llama el libro? Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Ya, segunda ley. Y es interesante que estas palabras, el término segunda ley, recuerden el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? La Biblia en hebreo fue traducida al griego, conocida como la Septuaginta, y en la Septuaginta pusieron el título como segunda ley, al Deuteronomio. ¿Y esto por qué? Porque tradujeron mal, y por eso pusieron segunda ley. Y justamente es a raíz de este versículo, porque el mandato, recuerdan, esto es posteriormente, para los reyes debían ¿qué? Escribir una copia. Debían escribir una copia de este libro, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, a la hora de traducir, lo tradujeron como segunda ley. Entonces, es una mala traducción el título que tenemos en la Septuaginta. Literalmente no debería llamarse segunda ley porque no es una segunda ley, simplemente es como un recordatorio, un resumen de la ley que ellos ya tenían. Entonces, si podemos como cambiar, digamos, este título, ¿no es cierto?, que era conocido como la segunda ley, pues literalmente sería como una copia, ¿verdad?, de la ley ya escrita. Entonces, y si ustedes miran al capítulo 1, versículo 1 del mismo libro, tenemos también esa connotación de Deuteronomio, ¿verdad?, segundo libro en términos de traducción. Miren, dice, estas son las palabras, esta frasecita, estas son las palabras. Entonces, si quisiéramos poner como un título, ¿no es cierto? Literalmente sería esa frasecita que encontramos en el versículo 1. Estas son las palabras. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? La traducción, la segunda ley, es una mala traducción, no debería llamarse realmente así, sino es un libro de repaso. Y creo que el término correcto es eso, libro de repaso como tal, porque en Deuteronomio eso es lo que encontramos. ¿Estamos bien? La fecha en la que se escribió Deuteronomio, ¿cuál es la fecha? Es la misma fecha de los anteriores libros. ¿Ya? Dimos una fecha casi exacta. 1405. 1405. Y es interesante, todo el libro de Deuteronomio, desde el primer versículo hasta el último versículo, ¿saben cuánto tiempo se tardó en escribir el libro de Deuteronomio? Un mes. Un mes. Se tardó en escribir todo el libro de Deuteronomio. ¿Estamos bien hasta ahí? Se tardó un mes. ¿Cómo sabemos que fue más o menos? Esto es un aproximado alrededor de un mes. ¿Cómo sabemos esto? ¿De dónde nos inventamos? En la Biblia debe decir. Miren versículo 1, capítulo 1, versículo 3 específicamente. Miren, dice, y aconteció que a los 40 años, ¿no es cierto? En el mes ¿qué? 11, miren esta fecha, el mes 11 del primer mes, Moisés, dice, habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de él. Entonces vemos el registro, Moisés empieza a escribir, a hablar a la nación de Israel. ¿En qué mes? En el mes 11. Ahora, ¿qué mes es eso? ¿Qué mes es ese mes? El mes 11. Noviembre, dice.
En nuestro calendario, el calendario de ellos era un poquito diferente. En nuestro calendario sería la mitad de enero y la mitad de febrero. Entre enero y febrero más o menos. Entonces empieza a escribir en esa fecha, el mes 11. Y si ustedes van un poquito más adelante, por ejemplo, Josué, capítulo 1, versículo 1. Perdón, Jueces. No, yo estoy bien, Josué. Josué, vamos a Josué solamente para hacer referencia a esto. Josué capítulo 5, vamos a mirar 5:10. Josué, después de Deuteronomio, el primer libro histórico, capítulo 5, versículo 10. Si ustedes miran el capítulo 5, versículo 10, miren lo que dice. Y los hijos de Israel, miren, acamparon en Gilgal y celebraron que la Pascua, ¿no es cierto?, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos, dice Jericó. Entonces encontramos, Deuteronomio empieza a escribir antes de pasar el río Jordán, antes de pasar a este lado a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Josué capítulo 5, versículo 10, ya vemos a la nación de Israel ya en la tierra prometida celebrando ¿qué? La Pascua. Deuteronomio capítulo 34 nos dice que la nación de Israel lloró aproximadamente un mes a Israel. ¿En qué mes se celebra la Pascua? Para lo que ellos conocían, ¿no es cierto? El mes de Nisan, más o menos entre marzo y abril. Entonces, es un aproximado del mes 11 hasta el mes que se registra en Josué capítulo 5, versículo 10. Es decir, el tiempo que se demoró en escribir todo el libro de Deuteronomio es aproximadamente un mes, ¿ya? Un mes aproximadamente. No tenemos muchos, no se tardó Moisés en escribir este libro muchos años como tal. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿Quién es el autor? Moisés. ¿Cómo sabemos que es Moisés? ¿Cómo sabemos que es Moisés? Ya, ¿no es cierto? Si observamos, el mismo libro nos da el nombre del autor. Ok, ubiquémonos un poquito en el contexto histórico, ¿ya? ¿Qué estaba pasando en esta época donde Moisés empieza a escribir a la nación de Israel? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es el contexto histórico? Y esto es muy importante para entender un poquito este libro. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos en Deuteronomio. A Moisés le queda ¿qué? Pocos días de vida, ya está a punto, ¿no es cierto?, de morir. Entonces, en esta época, en sus últimos días, prácticamente Moisés dedica un tiempo en escribir a la nueva generación de Israel. A excepción de Josué y Caleb, ¿recuerdan? Todos los mayores de 20 años, hace 40 años atrás, ya habían muerto en el desierto. Entonces, estamos aquí, ¿no es cierto?, ya en Deuteronomio, han pasado 40 años en el desierto. Vemos prácticamente la edad de las personas, más o menos estamos hablando entre si las personas que fueron al desierto y las menores de 20 años no murieron, los menores de 20 años no murieron, entonces han pasado 40 años, estamos ya con una generación, ¿no es cierto?, de alrededor de 60 años, los más viejitos, ¿no es cierto? Y obviamente los que nacieron durante el desierto, pues entre los, digamos, desde los 0 en adelante, pero, exacto. Pero estamos hablando aproximadamente de ¿qué? De una edad aproximada de 60 años de los más adultos. Y es interesante, pensando un poquito en Deuteronomio, esta nueva generación a la que Moisés escribe, eran dos grupos diferentes. Y esto nos va a ayudar a entender. ¿En qué sentido dos grupos diferentes? Todos los menores de 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habían visto, que habían experimentado esos que no murieron en el desierto? Los menores de 20 años. La salida de Egipto, ¿no es cierto? En parte la esclavitud. Habían visto, ¿no es cierto?, todos los milagros que Dios hizo para sacarlos. Pero había una nueva generación que había nacido en el desierto, que no experimentaron ninguno de esos milagros que Dios hizo, ¿no es cierto?, de las plagas, como Dios tuvo que abrir, ¿no es cierto?, el mar para que la nación de Israel pase en seco, no experimentaron. Entonces tenemos dos grupos de personas.
Israelitas que habían experimentado las obras de Dios en Egipto y todo el transcurso para llevarlos a la tierra de Canaán, y israelitas, ¿no es cierto?, que habían nacido en el desierto y que no habían experimentado, ¿no es cierto?, este tipo de milagros, obras sobrenaturales. Entonces, esas son las diferencias, pero algo muy interesante en cuanto a las similitudes. ¿Cuáles eran las similitudes entre estas dos, vamos a decirlo así, estas dos generaciones? Ya, la infidelidad. ¿Qué más? Las dos naciones habían, ¿no es cierto? ¿Qué digo las dos naciones? Estos dos tipos de personas habían experimentado en el desierto los 40 años, ¿qué? La provisión diaria de Dios, alimento, ¿no es cierto? Sustento por esos 40 años, aunque muchos, ¿no es cierto?, no habían sufrido la esclavitud como tal, pero estaban experimentando las bendiciones de Dios en el desierto. Y también las dos generaciones sabían quién era Dios. Dios se había manifestado por 40 años en el desierto, y sabían las dos generaciones que Dios había castigado, ¿no es cierto?, a todas esas personas mayores de 20 años con muerte por la desobediencia y por la rebeldía de hace 40 años. Obviamente promulgada por estos 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. Entonces, vemos a esta generación, ¿no es cierto?, una generación en su mayoría nueva, que no había visto los milagros de Dios hace 40 años atrás en Egipto, que de alguna manera esta nueva generación está como muy emocionada por conquistar la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ya habían conquistado el otro lado, ¿verdad?, del Jordán, ya habían conquistado, ahí se establecieron 2 naciones y media. Entonces, cruzan el Jordán y están muy expectantes, muy emocionantes de lo que Dios va a hacer, en el sentido de que les iba a entregar a la tierra de Canaán. Entonces, nuevamente, Moisés está a punto de morir, y ¿qué pasa con la nación de Israel? ¿Quién se iba a quedar a cargo? Josué. ¿Cómo sabemos que Josué se iba a quedar a cargo? Porque si vimos números, ¿no es cierto? Si leímos quizá números 27, vemos que Dios manda a Moisés a imponer la mano sobre Josué a la luz de toda la nación de Israel, para que sepan que él iba a ser el sucesor, ¿no es cierto? Entonces vemos en números 27, 18, que Moisés públicamente impone la mano y vamos a decirlo así, le otorga, ¿no es cierto?, el liderazgo a Josué. Entonces la nación de Israel sabía que Josué era el líder después de la muerte de Moisés. Entonces, ese es el contexto histórico. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se escribió el libro de Deuteronomio? ¿Por qué se escribió? ¿Para qué? Para esa nueva generación. Ya, ¿a quiénes? Ya sabemos, a esta nueva generación. La pregunta es, ¿para qué? Recordarles lo que Dios había dicho de la ley. Ya recordarles, ¿no es cierto?, acerca de la ley que Dios les había dado, pero básicamente les escribe como exhortándoles, y es un llamado a permanecer fiel a Jehová, y específicamente recordar el pacto mosaico, o el pacto que Dios empezó a dar en Sinaí. Recuerdan los primeros 10 mandamientos. Esto era muy importante. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico, los 10 mandamientos y los posteriores mandamientos estaban ligados íntimamente a la tierra prometida. Toda la ley estaba ligado íntimamente a la tierra prometida, y de ahí viene más adelante, vamos a ver un poquito acerca de las bendiciones y maldiciones, que literalmente Dios le dice, pues ustedes si me obedecen, ¿no es cierto?, pues yo les voy a bendecir, pero si ustedes me desobedecen, yo pues les voy a maldecir. Entonces es un recordatorio a que ellos permanezcan fieles a la promesa, al pacto de Dios, a que permanezcan fieles. Muy bien. Entonces, un resumen del libro de Deuteronomio antes de entrar en detalle. El pueblo tenía como ganas, buen ánimo para conquistar la tierra prometida, pero Moisés les advierte de todos los peligros que ellos iban a atravesar o que se iban a enfrentar en el camino para, obviamente, tomar la tierra prometida. Entonces, prácticamente Moisés es como un padre, ¿no es cierto?, aconsejando a sus hijos, conociendo las dificultades que iban a enfrentar, el peligro que había en el camino, les recuerda. Es un recordatorio del pacto
para que les quede como grabado en la mente y en el corazón de esta nueva generación que no conocía muchas obras que Dios había hecho. Y es interesante que vamos a ver a la luz de Deuteronomio este término, Jehová vuestro Dios, más de 250 veces, obviamente describiendo el carácter de Dios, pero también recordando a la nación de Israel acerca del carácter fiel de Dios. Recuerdan, vimos en algún momento estos dos títulos, Jehová y Dios. Intencionalmente el autor Moisés une estos dos títulos, Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos comunica con esos títulos? Ustedes ya saben. Jehová, ¿cuál es qué es lo que nos muestra ese título? Ya, el Dios del pacto, ¿no es cierto? El Dios fiel a su palabra, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios, ¿qué nos recalca del carácter de Dios? Ese título, Elohim. Si Jehová, ¿no es cierto?, hace referencia a su inmutabilidad, al carácter de Dios inmutable, que Él no cambia, es fiel a su palabra, Elohim, ¿a qué nos hace referencia? A su poder. Él es el Todopoderoso. Entonces, aquí encontramos como una combinación en Deuteronomio de estos dos títulos, Jehová y Dios, haciendo referencia que Él es, ¿no es cierto?, un Dios inmutable, pero también, ¿qué? Poderoso, ¿verdad?, para cumplir sus promesas. Entonces, tristemente, ¿no es cierto?, Moisés, es interesante, Moisés era un profeta, ¿no es cierto? Y Moisés predice que Israel iba a rechazar a Jehová. Y como consecuencia, Dios iba a juzgar a Israel, esparciéndolos, ¿no es cierto?, por las naciones paganas. Y esto lo vemos más adelante. El reino se divide en el año 931, dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte, Israel, con su capital Samaria, en el año 722 queda destruida completamente por los asirios. Y unos años más adelante, en el año 586, Jerusalén, ¿verdad?, Judá con su capital Jerusalén, queda completamente destruida a mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, Moisés en Deuteronomio predice que esto va a pasar, que Israel no va a obedecer, no va a guardar los pactos, no va a guardar los mandamientos de Jehová. Como consecuencia, Dios va a castigar la rebelión de Israel y prácticamente va a juzgarlos, pero no va a anular el pacto, la promesa, no va a anular todos los pactos, las promesas que hizo con Israel. Por eso vamos a ver a lo largo de las Escrituras que Dios promete una restauración futura, ¿verdad? Eso está incluido en el nuevo pacto, a la cual nosotros pertenecemos o disfrutamos ya de ciertas bendiciones del nuevo pacto. Muy bien. El bosquejo del libro de Deuteronomio, esto es muy importante. Se divide, vamos a decirlo, en dos secciones mayores para entender un poquito. Deuteronomio es la combinación de dos géneros literarios. Para hacer un resumen, Génesis solo tiene un género literario. ¿Cuál es? Narrativa. Éxodo tiene la combinación de dos géneros literarios. ¿Cuál es? Narrativa y ley. Luego viene Levítico. Levítico, ley. Números, no tenemos esta detalle, pero Números básicamente es una combinación de ley con narrativa. Del 1 al 10 es ley y el resto básicamente es narrativa. Deuteronomio es la combinación de dos géneros literarios. ¿Cuáles son estos? Ley y poesía. Deuteronomio no tiene narrativa como tal. Y es interesante, del capítulo 1 al capítulo 31 es ley, prácticamente todo el libro es ley, y solamente los últimos capítulos, 32, 33 y 34, son poesía. Y esto es muy importante. Antes de resumir, esto es muy importante. Ok, si Deuteronomio es ley en su mayoría, ¿eso qué implica? ¿Qué implica que esto sea un género literario de la ley? ¿Cuál es la implicación? Les voy a explicar. Cada género literario, ¿no es cierto? Narrativa, ley, poesía,
Los evangelios, epístolas, parábolas, el género apocalíptico, cada uno tiene una estructura diferente y cada género literario tiene una implicación y una razón por la que está escrito de esa manera. La ley, o sea, Dios inspiró su palabra, Deuteronomio, en su mayoría ley. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, una finalidad. ¿Cuáles son las características de la ley? Yo creo que en algún momento les mencioné. Si podemos quedarnos con este término, la ley es un contrato. Conocemos contrato. ¿En qué consisten los contratos? Acuerdos, derechos, obligaciones, estipulaciones, ¿no es cierto? Entonces uno firma el contrato, si está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Éxodo capítulo 19, Dios les dice a la nación de Israel, miren, aquí está el contrato. Y les da la opción, la única opción de firmar o rechazar. Entonces, ¿qué hicieron la nación de Israel? ¿Qué es lo que dijeron? Haremos todo lo que nos diga. Entonces, literalmente la nación de Israel firmó el contrato. Y como es un contrato, o sea, ¿qué tiene que hacer Dios? O sea, tiene que hacer cumplir, porque si no hace cumplir el contrato, pues ya dejaría de ser Dios. Y dentro de ese contrato vienen los 10 mandamientos. Dentro de ese contrato tenemos los 613 mandamientos a lo largo de las Escrituras. Y dentro de ese contrato tenemos, lo que vamos a ver más adelante de Deuteronomio, esas frases conocidas como bendiciones y maldiciones. Como Dios hizo, ellos firmaron un contrato, en ese contrato están las estipulaciones. Mira Israel, si tú obedeces y haces esto, ¿qué tenía que hacer? Guardar los estatutos, los mandamientos de Jehová, ¿no es cierto? Si tú haces eso, ¿Dios qué iba a hacer? Bendecirlos. Pero si Israel incumple el contrato, ¿Dios qué iba a hacer? Pues simplemente iba a hacer cumplir el contrato y como consecuencia iba a venir juicio y castigo, maldición literalmente para la nación de Israel por no cumplir el contrato. Entonces, esa es una de las características de la ley aplicado a la nación de Israel. Por ejemplo, para nosotros, la ley como tal, como un contrato, ¿no es cierto? ¿Se aplica para nosotros, para el nuevo pacto, la iglesia? No, nosotros no tenemos un contrato con Dios. Esto se aplicó ¿para quiénes? Para una audiencia específica, la nación de Israel, en un contexto específico. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, solamente para hacer alusión y mostrarles como esta característica de la ley. Entonces, todo lo que vemos en Deuteronomio es eso, Dios haciendo cumplir el contrato o recordándoles el contrato para que la nación de Israel cumpla todo el contrato. Entonces, y básicamente, todo el libro de Deuteronomio es una prédica o una recolección de 3 sermones o 3 prédicas, por decirlo así. Entonces, es un discurso de 3 sermones, todo el libro de Deuteronomio. El primer discurso, el primer sermón, del 1 al 4, el segundo discurso o el segundo sermón, del 5 al 28, el tercer sermón, del 29 al 31, y termina con la última porción, que es poesía. Entonces vamos a encontrar a lo largo de Deuteronomio 3 discursos o 3 sermones que Moisés dio a la nación de Israel en este lapso de un mes aproximadamente. Solamente para resumirles, el primer discurso del 1 al 4, básicamente Israel o Moisés les resume a Israel, a la nueva generación, los mandamientos. Vamos a ver un poquito el contexto histórico, ¿no es cierto? Les recuerda, como hace un recordatorio de cómo salieron, cómo estuvieron 40 años en la peregrinación allí en el desierto. Entonces es como un repaso de todo lo que ellos tuvieron que atravesar durante esos 40 años, en el capítulo 1 al capítulo 5. Al capítulo 4. Del capítulo 5 al capítulo 28, vamos a ver que Israel se va a dedicar a enseñar a la nación de Israel los mandamientos que ellos ya tenían. Como eran una nueva generación, no sabía. Entonces Moisés se dedica prácticamente 23 capítulos en enseñar a la nación de Israel los 10 mandamientos. Perdón, no los 10 mandamientos, todos los mandamientos. Y empieza por los 10 mandamientos. Si ustedes miran el capítulo 5, literalmente es un resumen literal o una copia literal de Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, donde resume y les detalla los mandamientos. Y el capítulo 28, que es este tema muy conocido, bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Entonces, esto se aplicó únicamente para la nación de Israel.
Ahora Dios ya no obra como un contrato, ya no actúa en base a un contrato. No es como, pues, si la iglesia me obedece, va a haber bendición. Si la iglesia desobedece, va a haber maldición. Tal y como se aplicó a la nación de Israel, ya no existe. Al contrario, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento recalca el carácter fiel de Timoteo, 1 Timoteo 2:13. Aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel por causa de su nombre. Y en el último sermón o discurso del capítulo 29 al 31, vamos a ver justamente las advertencias en base al capítulo 28 de bendiciones y maldiciones. Entonces ahora sí les va a dar las advertencias de si ustedes me obedecen, va a haber bendición, y si ustedes me desobedecen, va a haber maldición. Y aquí les va a hacer un llamado prácticamente a la obediencia a la nación de Israel. Entonces, capítulo 1 al capítulo 31 es ley, y capítulo 32 al 34 es poesía. Esta sección está dividida, o básicamente la sección de la ley está dividida en 3 sermones, ¿no es cierto? Primer sermón o discurso del 1 al 4, segundo discurso del 5 al 28, y el tercer discurso del 29 al 31. Primer discurso les recuerda todo lo que ellos atravesaron, ¿verdad? Tuvieron que padecer esos 40 años. En el segundo discurso, ¿qué es lo que hace? Literalmente les enseña los mandamientos. Y en el tercer discurso, ¿qué es lo que va a hacer Moisés? Simplemente les va a advertir acerca de las bendiciones y las maldiciones en base al pacto. Entonces, ese es de manera general el detalle del libro de Deuteronomio. Vamos a ver algunas características de Deuteronomio, específicamente. Algo que va a resaltar Deuteronomio es la elección de Israel. ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? A saber, capítulo 7, versículos 6 al 8. Miren, y vamos a centrarnos en estos versículos. Resalta la elección de Israel. Y Deuteronomio es claro la razón por la que Dios elige a la nación de Israel. Miren lo que dice, versículos 6 al 8. Porque dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, ¿no es cierto?, un pueblo especial. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. ¿Por qué los escogió? No por ser ¿qué? Grande ni fuerte. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha escogido Jehová. Porque dice, o pues vosotros erais ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Si no, versículo 8, ¿por qué los escogió? Porque los amó y quiso, dice, guardar el juramento que juró a vuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué los escogió? Básicamente estos versículos nos dicen, ¿por qué los escogió? Porque quiso, o en términos de porque los amó, ¿no es cierto? Obviamente la base, ¿no es cierto? ¿Por qué los amó? Porque quiso. Y es algo interesante, ¿no es cierto? La manera en la que describe a Moisés la elección de Israel, es interesante. Habían otras naciones mejores en esa época que Israel, en muchos sentidos. La pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué escogió a Israel? A saber, Dios quiso que ellos sean los receptores de gracia, misericordia, al igual que Corintios, ¿no es cierto?, recalca un poquito, o sea, ¿por qué Dios nos escogió, ¿no es cierto?, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, para, ¿no es cierto?, humillar a los sabios. En términos generales, la elección de Israel no está basado en obras, ni porque ellos eran importantes, ¿no es cierto? El problema fue que ellos sí pensaron, con el pasar de los años, que Dios los había escogido porque ellos eran como personas especiales, que eran como más que otras personas, otras naciones alrededor de ellas. Pero los escogió simplemente porque Dios quiso mostrar su amor, su misericordia para con ellos. Y vamos a ver a lo largo de Deuteronomio también cómo Dios establece, es interesante, 1405. Dios ya da la pauta para los reyes. Capítulo 17, versículo 15. Miren, ciertamente que pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás, dice, o no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
1405 se escribe este libro. ¿En qué año se establece el primer rey de Israel con Saúl? 1940. Estamos hablando de alrededor de ¿cuántos años? 940. No 1940, 940. De 940 a 1400, ¿cuántos años tenemos? 460. 460. Es decir, miren, Dios ya tenía en su plan, en su programa, establecer rey, ¿no es cierto?, sobre Israel, y le da la pauta, que debe ser de uno de sus hermanos, no puede ser un extranjero. Es interesante cuando Israel empieza a pedir, ¿no es cierto?, rey. ¿Qué es lo que dice Dios? O sea, ustedes están pidiendo rey porque me están rechazando, están despreciándome a mí. Y es interesante, ¿por qué Israel empezó a pedir rey? Porque pues dijeron, no, o sea, si otras naciones tienen un rey, ¿no es cierto?, nosotros también queremos un rey que nos gobierne. Estaba en el plan de Dios, ¿no es cierto?, ya establecer un rey en Israel, pero obviamente no a la manera que ellos querían, ¿no es cierto?, o en el tiempo que ellos querían. Entonces vemos en Deuteronomio que Dios ya establece, está en su plan, en su programa, establecer un rey en Israel. Otros detalles de Deuteronomio, es interesante que Deuteronomio, como ningún otro libro, resalta mucho el carácter de Dios. Hay 3 libros en el Antiguo Testamento que tienen la mayor cantidad de citas en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Salmos, el otro es Isaías y el otro es Deuteronomio. De los 3, Deuteronomio es el que mayor cantidad de citas tiene en el Nuevo Testamento. De estos 3, Salmos, Isaías y Deuteronomio son los libros que mayor cantidad de citas tienen en el Nuevo Testamento. Pero de estos 3, Deuteronomio tiene la mayor cantidad de citas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos versículos de Deuteronomio donde resalta el carácter de Dios. Y es interesante, Deuteronomio resalta muchísimo el carácter de Dios. Por ejemplo, resalta que Dios es único y es celoso, capítulo 4, versículo 24. Miren lo que dice, Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Miren, ahí ya lo leyeron. ¿Qué es lo que dice? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ligado a eso el capítulo 5, versículo 9. No te inclinarás, dice, a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿no es cierto?, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es importante. Dios se va a atribuir en Deuteronomio como la exclusividad de adoración. Él va a determinar eso, la exclusividad. Él es el único que puede recibir adoración, no hay otro como Él. Por eso liga mucho a Moisés esta frase, Él es celoso. O sea, no podemos ¿no es cierto?, no podían adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero, al Dios de Israel. Capítulo 3, versículo del 1 al 3, resalta otro carácter acerca de su fidelidad. Capítulo 3, versículo del 1 al 3, miren lo que dice. Volvimos pues, dice, pues y subamos, dice, camino a Basán, y nos salió, dice, al encuentro, ¿no es cierto?, oh rey de Basán, para pelear él y todo el pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, ¿verdad? No tengas temor de él. Miren, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás, dice, con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habita en Sehón. Versículo 3, y Jehová nuestro Dios, mira, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, dice, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Miren cómo reflejado en esta descripción, cómo Dios, por amor a su pacto, a su promesa, ¿no es cierto?, hizo todo eso. Y obviamente no porque Israel tenía un ejército fuerte, ¿no es cierto?, más poderoso que las naciones que estaban dentro de Canaán,
sino simplemente porque Dios quiso cumplir su pacto y mostrarnos la fidelidad de Dios. Capítulo 1, miren, también nos muestra el carácter de Dios, justamente su fidelidad, versículo 38 y versículo 39. Versículo 38 y 39. El Dios fiel que hizo que Israel entrara a la tierra de Canaán. Miren lo que dice Josué, hijo de Nun, el cual dice, te sirve, él entrará, dice allá, anímale, porque él hará heredar, dice a Israel, y vuestros niños, dice, de los cuales dijisteis, miren, que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos, miren, entrarán allá, y a ellos, dice, la daré, y ellos la heredarán, ¿verdad? Y estos versículos vemos nuevamente resaltado la fidelidad de Dios. Pero también vamos a ver otros atributos acerca del amor de Dios para con Israel, como vimos en Deuteronomio 7, Dios los amó, simplemente quiso que ellos sean el objeto de su amor. Vamos a ver también otro de los atributos que más brilla en estos libros es la misericordia de Dios. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 31. Si alguien puede leer en voz alta el versículo 31. 4:31. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no nos abandonará y nos destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Muy bien. Es un Dios compasivo, ¿no es cierto? O en la Reina Valera es un Dios misericordioso. ¿Qué significa eso de que Dios es misericordioso? ¿Qué es lo que resalta la misericordia de Dios? Ya, el amor. Y básicamente, ¿cómo vemos reflejado la misericordia de Dios? Muchos dicen, ¿no es cierto? No nos da lo que nosotros realmente merecemos. Entonces, muchos definen la misericordia como no dar lo que nosotros merecemos, ¿verdad? ¿Qué merecíamos? Castigo. Dios en su gracia no nos dio castigo, al contrario, nos otorgó la salvación a través de Jesucristo. Y otro de los atributos que resalta Deuteronomio es el Dios justo. ¿Qué significa eso? Que ningún pecado, obviamente esto ligado al pacto, ningún pecado que Israel cometiera iba a ser pasado por alto. Dios iba a juzgar a Israel de manera justa, todos los pecados. Y como Dios es justo, va a cumplir su palabra, su pacto, por eso los juzgó más adelante, ¿no es cierto? Y los esparció prácticamente por todas las naciones del mundo. Primero con Babilonia, luego, ¿no es cierto?, los medos y los persas conquistaron Babilonia y ahora Israel pasó a ser, ¿verdad?, a ser posesión de los medos y los persas. Luego los griegos, ¿no es cierto?, conquistaron a los medos y los persas y Israel, o lo que quedó de Israel, pasó a ser prácticamente posesión de los griegos hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, a la época de Jesucristo, que llegó, ¿no es cierto?, estaba parte prácticamente en posesión del imperio romano. Entonces, y vamos a ver también, por ejemplo, los requisitos que Dios demanda a la nación de Israel, por lo menos 6 requisitos que Dios demanda, esto ligado al pacto. 1, que teman a Jehová. 2, que amen a Jehová. 3, que guarden los pactos de Jehová. 4, que debían caminar en los caminos de Jehová. 5, debían servir solamente a Jehová. Y 6, debían escuchar o obedecer a Jehová. Debían temer, amar, guardar los pactos, caminar, servir y escuchar o obedecer solamente a Jehová. Y es interesante, ligado a Deuteronomio, al pacto mosaico, Salmo 67. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 67. Salmo 67. Y esto tenía que ver con la ley, el pacto específicamente. Recuerdan, en términos generales, Israel debía funcionar, ¿no es cierto?, como un vocero de Dios. Era la nación que Dios escogió para que Israel, o para que por medio de Israel las demás naciones vengan al conocimiento de la verdad, conozcan al Dios vivo. Pero es interesante que Salmo 67 nos muestra una verdad que nosotros a veces no la vemos. Miren lo que dice: Dios tenga misericordia de
nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que, dice, sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones, miren, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense, dice, las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Versículo 5. ¿Te alaben qué? Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra, dice, miren, dará su fruto. Pongan atención a esa frase del versículo 6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo, dice, todos los términos de la tierra. ¿Qué significa esto? Israel iba a ser el vocero, ¿no es cierto?, de Dios. Israel iba a ser el canal que Dios iba a usar, ¿para qué? Para que las demás naciones conozcan al Dios verdadero y sean creyentes genuinos. Pero, ¿qué iba a usar Dios? ¿O cómo Dios iba a salvar a las demás naciones? Obviamente iba a usar a Israel, pero ¿de qué manera? ¿Cómo Dios iba a salvar a las demás naciones? Eso es importante. Dios iba a bendecir físicamente a Israel. Era parte de su pacto. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios iba a prosperar físicamente, económicamente a la nación de Israel. ¿Y qué iban a hacer las demás naciones? Iban a venir, ver las bendiciones de Israel, las bendiciones físicas, la prosperidad física, y luego iban a hacer ¿qué? Iban a llegar a ser verdaderos adoradores, como vemos en el versículo 7, ¿no es cierto? Bendíganos Dios, dice, y témanlo todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Dios iba a usar la prosperidad física, bendición física, ¿para qué? Para salvar a las demás naciones. Pero lo triste es que cuando nosotros leemos la historia de Israel, no nos damos cuenta de eso. De que por medio de la bendición física Dios iba a salvar a las naciones paganas. ¿Por qué nosotros cuando leemos no nos damos cuenta de eso? No vemos eso. Porque es interesante que Israel falló por completo en esto. Esto, hermanos, nunca vemos en la nación de Israel, o sea, nunca vemos esto en acción. Nunca vemos a Israel literalmente, ¿no es cierto?, prosperidad física y las naciones viniendo a Israel como nación, nunca. Vemos quizá personas, ¿no es cierto?, por ejemplo, recuerdan la reina de Seba que vivió, ¿no es cierto?, escuchó, ¿no es cierto?, del rey David y cómo había prosperado Dios a Israel, pero vemos personas independientes, no como nación. El propósito era bendición física y las naciones iban a venir a Israel. No vemos esto, ¿por qué? Porque nunca vemos esto en acción en Israel. Nunca esto sucedió. Es decir, Israel falló completamente, ¿no es cierto?, en su misión de ser una nación, pues de sacerdotes, de ser los intercesores para las demás naciones. Entonces, es interesante. En el antiguo pacto era ¿qué? Vengan, ¿no es cierto?, vean la prosperidad física de Israel y ¿qué? Y conviértanse. Ahora, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿cuál es el mandato? Ya no es, ¿no es cierto?, vengan, vean, ¿no es cierto?, la prosperidad física. ¿Cuál es? Ahora ya no es vengan, ahora es ¿qué? Vayan. Mateo, ¿no es cierto? Vayan, hagan discípulos. Vamos a decirlo así, cambia la función como tal, pero el principio es como el mismo. Ahora Dios ya no está salvando o ya el propósito de Dios no es salvar por medio de bendecir, ¿no es cierto?, a la iglesia, que la iglesia prospere, ¿no es cierto? No, ahora la misión de la iglesia es vayan, ¿no es cierto?, prediquen el evangelio, ya no tienen que venir. Y algo que también Deuteronomio resalta, hace alusión también es al Mesías, al Salvador. Capítulo 18, versículo 15 de Deuteronomio. Capítulo 18, versículo 15. Miren, profeta de en medio de ti, miren, de tus hermanos, dice, como yo te levantará, dice Jehová tu Dios, a él, dice,
escucharás, oirás. Y obviamente esto es una alusión directa a Jesucristo, a su venida, y por eso Moisés dice, ¿no es cierto?, a ese profeta que va a venir más adelante, a él deben oír. Y también en Hechos vemos en el capítulo 3 y capítulo 7 que hace mención a Deuteronomio, a Moisés, para mostrarnos esta verdad. Entonces, vemos por lo menos en Deuteronomio ya la profecía de Jesucristo, un poquito más a detalle. Él iba a ser el profeta en términos de Moisés, a él debíamos escuchar. Hasta este punto de la historia, hasta Deuteronomio en el Pentateuco, ¿cómo vemos a Jesucristo? ¿Qué sabemos de Jesucristo? ¿Qué sabemos de Jesucristo? Y si nos ponemos un poquito en los zapatos de la audiencia, ¿qué sabían de Jesucristo hasta este punto de la historia? ¿Qué revelación tenían de Jesucristo? ¿Qué revelación previa tenían ellos? Tenían el Pentateuco. ¿Qué nos dice el Pentateuco de Jesucristo? Ya, casi. Ya, esto es importante. Génesis 3, ¿no es cierto?, conocido como el protoevangelio. ¿Qué nos enseña el protoevangelio acerca de Jesucristo? La simiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la... Ya. ¿Qué nos habla el protoevangelio de la naturaleza de Cristo? ¿Quién iba a ser el Salvador? ¿Ya? Miren, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿no es cierto?, en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Obviamente aquí la simiente hace referencia a Cristo, pero es interesante que Génesis capítulo 3, versículo 15, solo nos dice que esta simiente iba a ser hombre, que iba a venir de Eva. Pero no nos dice que iba a ser Dios. No hay ninguna alusión de que el Salvador iba a ser Dios. Génesis capítulo 12 también nos dice, ¿no es cierto?, confirma como por medio de Abraham, mira, Abraham, por medio de ti, ¿no es cierto?, de tu simiente iban a ser benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra, pero tampoco hace alusión a que el Salvador iba a ser Dios, solamente saben que iba a ser hombre, o sea, no tienen más revelación. Pues nosotros sabemos que el Salvador es ¿qué? Hombre y Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque ya tenemos toda la revelación, pero Abraham no tenía toda la revelación. Eva no tenía toda la revelación y ella sabía que el que iba a venir era un hombre. Más adelante, ¿no es cierto?, Génesis capítulo 15, versículo 6, vemos ya el Evangelio de manera más detallada. Y creyó, dice Abraham, ¿no es cierto?, a Jehová, y su fe puesta en esa simiente es lo que lo justificó, lo que lo salvó, pero no tenemos muchos detalles de que él iba a ser Dios como tal. ¿Cómo sabemos que Jesús iba a ser Dios? Por la revelación, ¿no es cierto? Isaías ya nos da más detalles de el admirable consejero, príncipe de paz. Él iba a ser Dios mismo. Jehová, por lo menos en el capítulo 53. Entonces, a medida que vamos avanzando en la Escritura, tenemos más revelación y sabemos más de Cristo. Pero hasta este punto ellos no tenían todos los detalles que nosotros teníamos. Sabían que era un hombre el que iba a venir. Y su fe puesta en esa simiente prometida era lo que los iba a justificar. Hasta este punto ellos tenían claro que la ley no los salvaba, que la ley no les justificaba. Lo que les iba a justificar era su fe puesta únicamente en la simiente prometida. No sabían cuándo iba a venir, ¿no es cierto? No sabían a saber cuándo iba a venir, quién iba a ser, qué persona, qué tiempo, como dice el Nuevo Testamento. Ellos no tenían esos detalles que nosotros tenemos. Muy bien, ¿alguna pregunta, inquietud antes de terminar? Pero después. Ya, muy bien. No, lo que pasa es que no entendí. O sea, no entendí en qué momento hace referencia ahí, en el versículo
pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente. ¿Cómo sé que la simiente? Es que la pregunta del pastor Adriano fue que dónde en esos 5 libros del Pentateuco donde se revela Jesús. La respuesta es no revela que Jesucristo. Empezábamos por Génesis 15:3, donde vemos que el protoevangelio del Salvador, pero los detalles son, el Salvador iba a ser humano. La simiente, el término simiente, ¿verdad? Es como la descendencia, es decir, el Salvador iba a venir de Eva, pero el término que usa simiente nos da la evidencia de que en Génesis 3:15 nos da la luz de que nos confirma que el que iba a venir es humano 100%. Ahí no vemos evidencia de que iba a ser Dios el que iba a venir. O sea, ahí nos confirma que el que iba a venir es hombre, 100% hombre. O sea, a Eva se le da esa promesa de que por una simiente iba a venir. ¿Cómo? Entonces empieza a explicar que le llegará el calcañar y va a haber ahí una lucha entre los dos simientes. Hay una lucha entre dos simientes. Entonces, el punto de Génesis 3:15 es que el Salvador iba a ser 100% hombre. No tenemos más evidencias de que iba a ser Dios, por lo menos en Génesis 3:15. Sí, de su simiente, de su carne. Muy bien, oramos y pasamos al tiempo de oración. Padre, te damos gracias en este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Deuteronomio, por enseñarnos o poder aprender un poco más de este libro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a retener estas informaciones y poder aún quizá enriquecer nuestro tiempo de estudio devocional cuando estemos en estos libros del Pentateuco. Poder también aprovechar estos libros para nuestro crecimiento. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, es tu consejo, tu sabiduría para nuestro crecimiento y necesitamos absolutamente todo desde Génesis hasta Apocalipsis para nuestro crecimiento, para ser conformados a la imagen de nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por los hermanos, por aún disponer de sus tiempos, de su disponibilidad para estar en esta noche acá. Gracias, Padre, oramos en gratitud en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pasamos.